Hola, buenas noches. Para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, para la maestría en Ciencias de la Actividad Física y para la materia de Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular, que imparte el docente Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Mi nombre es Luis Gerardo Pérez Castellano, soy licenciado en fisioterapia y la presente grabación se da desde el Estado de México el 21 de septiembre de 2025. En esta ocasión, se presentará el resumen del artículo que lleva por título Impacto de la terapia hormonal de afirmación de género en el rendimiento deportivo de la población trans, a través de una revisión narrativa. Primero que nada, el artículo comienza con la explicación del término disforia de género, el cual considera importante para partir, la cual se define como la incongruencia de un individuo con su sexo asignado al nacer y su identificación con un género distinto, además de la angustia y malestar psicológico que puede llegar a presentarse por dicha incongruencia. Resaltan como un factor importante las comorbilidades que este tipo de población puede llegar a tener, siendo que estadísticamente hablando es un sector con bajos índices de actividad física y sumado a otro tipo de elementos como los hormonales, hace que ellos sean más susceptibles a problemas de salud como diabetes y sobrepeso, que están derivados precisamente de algunas problemáticas de carácter nutrimental, psicológicas y relacionadas con el estilo de vida adoptado por cada una de esas personas. Algunas de las causas del bajo nivel de participación de esta población es la insatisfacción corporal debido a cambios morfológicos, los sentimientos de incomodidad, muy posiblemente derivados de problemas relacionados con su integración, y finalmente el temor, eh, muy posiblemente derivado de la reacción de la población en general sobre su integración a esta participación en la actividad física. Esto genera un debate entre la integración de esta población a la actividad física, ya que por motivos de salud ellos tendrían la necesidad de integrarse a este tipo de actividades. Sin embargo, existe una diferencia importante en la afrontación a nivel deportivo sobre las posibles ventajas competitivas que cierta población transgénero pudiera llegar a presentar. Aquí es donde ingresa la terapia hormonal de afirmación de género como un elemento importante. Es fundamental para alcanzar los cambios físicos y fisiológicos que están previstos de acuerdo al género. Esto evidentemente va a impactar en muchos aspectos del individuo, siendo el objetivo de análisis del estudio al cual se presenta el resumen el día de hoy, pues principalmente el ámbito deportivo, debido al rendimiento y cómo puede verse afectado con este tipo de terapia. Primero que nada, hay algunas habilidades y capacidades utilizadas en el deporte y algunas habilidades y capacidades que se modifican por este tipo de terapia hormonal, siendo que en este caso se exponen la fuerza, la coordinación, la velocidad y la resistencia como habilidades indispensables en el deporte, pero al mismo tiempo habilidades y capacidades modificadas por la terapia, lo cual resalta que evidentemente pues va a generar algún tipo de cambio dentro del rendimiento deportivo de estas personas. En este caso también existen otro tipo de elementos o factores que son modificados en mucho menor proporción por la terapia hormonal, como lo son la arquitectura ósea y la altura, lo cual abre la puerta de nuevo al debate entre qué ventajas o desventajas competitivas tiene este tipo de terapia en el ámbito deportivo. El estudio utilizó como materiales y métodos la investigación en bases de datos como Cielo y PubMed y utilizaron palabras clave en la búsqueda como Athletic Performance, Sex Differences, Sports Policy y Gender Affirming Hormone Therapy. A continuación, pues se presentan los resultados del estudio eh, del cual se está realizando el resumen. Primero que nada, los resultados comienzan con una contextualización de este tipo de terapia, eh, recordando los cambios relevantes y las diferencias fisiológicas a raíz de este tipo de terapias y en comparación con las poblaciones. Primero que nada, dentro de los fundamentos de la terapia hormonal de asignación de género,
las personas asignadas como hombres al nacer, por lo regular se les administran estrógenos y antiandrógenos cuando se quieren someter a esta terapia. Y las personas que son asignadas como mujeres al nacer, a través de testosterona. La Asociación Profesional Mundial para la Salud de las Personas Transgénero tiene algunos criterios indispensables para poder incluir a este tipo de pacientes en la terapia hormonal, entre ellos que tengan una incongruencia de género persistente y documentada, una toma de decisiones informadas y que hayan alcanzado la mayoría de edad sin comorbilidades mentales o, en caso de que las presenten, puedan estar controladas para su decisión oportuna. Por ello, el objetivo de este tipo de terapia es la alineación de las características físicas con el género experimentado por el paciente. Y se deja muy bien claro que los cambios de este tipo de terapia pueden depender muchísimo de las hormonas administradas y la duración del tratamiento utilizado. A continuación veremos algunos de los cambios importantes. Dentro de las mujeres transgénero se pueden evidenciar algunos cambios como el aumento de la masa grasa, el aumento del tamaño de las mamas, la reducción del vello corporal y facial y la disminución de la de la masa muscular magra. Profundizando un poco más en este tipo de cambios, se puede apreciar en la siguiente tabla obtenida del mismo artículo algunos de los efectos que tiene la terapia hormonal, destacando los que ya se mencionaron anteriormente y algunos otros como la suavización de la piel, la disminución del deseo sexual, la disfunción eréctil y los cambios en la voz, así como el inicio de estos cambios en la temporalidad, que por lo regular la mayoría de estos cambios se presentan de los 3 a los 6 meses, siendo algunas excepciones la presencia del cabello fino, que comienza a partir de los 6 meses, y la disminución de las erecciones espontáneas y el deseo sexual, que son los cambios que suelen aparecer un poco más pronto. Para los hombres transgénero, algunos de los cambios son el aumento en la presencia de acné, el aumento del vello corporal, el aumento de la masa muscular y la disminución de la masa grasa. Teniendo de nuevo esta tabla tomada del mismo artículo, el resumen de estos cambios, igual que la tabla anterior, así como las fechas de inicio de este tipo de cambios, siendo en hombres transgénero los cambios alcanzando su temporalidad de los 6 a los 12 meses, la mayoría de ellos, y algunos de ellos del primer mes a el primer semestre. En este caso, la influencia de la terapia hormonal puede tener impacto en el deporte, sobre todo por influenciar cambios en las habilidades y factores físicos, como la velocidad, la rapidez, la fuerza, la resistencia y las masas musculares, la masa muscular y la masa ósea y la redistribución o la distribución de la grasa corporal. Se tiene como principal hormona de este tipo de cambios a la testosterona. Hablando de la población asignada como hombre al nacer, presentan una diferencia significativa respecto a las mujeres porque hay un aumento en la pubertad en hombres de 15 veces mayor a la presentada anteriormente, cuando todavía no se alcanza la pubertad, siendo precisamente esta etapa en donde se evidencian los mayores cambios asignados o que están implicados a través del aumento de la hormona testosterona. Y el artículo mencionaba como un elemento importante que la testosterona aumentará la expresión de la miostatina del músculo esquelético, la biogénesis mitocondrial, la expresión de la mioglobina y el contenido de las inmunoglobulinas F1 y lo que puede aumentar pues un aumento en la generación energética y la potencia de la actividad muscular esquelética, todo esto a nivel fisiológico. A continuación se presentan de manera más concreta algunas otras diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres. Principalmente los hombres van a tener un mayor predominio a nivel muscular de la utilización de fibras tipo 2A, las cuales tienen un mecanismo energético a través de la glicólisis. Y por otro lado, las mujeres un mayor predominio de el uso de fibras tipo 1, cuyo sistema energético es la fosforilación. Esto impacta de la siguiente manera. En los hombres habrá una contracción muscular más rápida,
pero una resistencia a la fatiga intermedia. Y en las mujeres habrá una menor fuerza de contracción, pero una mayor resistencia a la fatiga. Hablando de las diferencias en el sistema óseo, se tienen que en los hombres la estructura alargada confiere una mayor eficiencia de generación de fuerza y en mujeres, al tener una menor longitud ósea, esta eficiencia de generación de fuerza es menor también. A nivel cardiovascular y respiratorio, los hombres pueden alcanzar mayores volúmenes cardíacos, un mayor diámetro traqueal, una mayor concentración de hemoglobina, lo que se traduce en una mejor capacidad aeróbica. Y por otro lado, en mujeres, al tener una morfología o medidas antropométricas menores a los hombres en comparación, pues impactará en una menor capacidad aeróbica. A nivel metabólico, en los hombres hay un mayor predominio por el uso de proteínas y carbohidratos como energía o combustible para la actividad aeróbica. Y en las mujeres el uso de la oxidación de grasas será el que tenga preferencia para la generación de energía en las demandas aeróbicas. Esto nos lleva a que se puedan identificar las diferencias deportivas, ya que también existe una tendencia a la ventaja competitiva en pacientes asignados como hombres al nacer en todas las disciplinas, siendo más notorio en algunas. En este caso, las ventajas masculinas o de hombres asignados como tal al nacer representan una mayor ventaja en disciplinas que involucren la utilización del tren superior, como el voleibol o el béisbol. Y a pesar de que van a tener también un predominio de ventaja en el ciclismo, el atletismo y la natación, es menos notoria que en lo mencionado anteriormente. En la siguiente gráfica que se tomó del mismo artículo se puede identificar lo que se acaba de mencionar. En este caso, una mayor diferencia en la ventaja eh, con respecto a de los hombres respecto a las mujeres en disciplinas o en actividades que involucren los miembros superiores, como el lanzamiento de béisbol mencionado, el golpe largo de golf, el saque de voleibol, etcétera. Y a pesar de que hay una ventaja masculina en otro tipo de disciplinas, se puede notar que las disciplinas que incluyen remo, natación, carrera en pista o carrera en carretera, a pesar de que tienen una ventaja, ya no es tan notoria como en las superiores. El artículo concluye que la administración de la testosterona o su ausencia puede condicionar la aparición o desaparición de ciertas ventajas competitivas de manera inicial, pero con una menor diferencia en el seguimiento largo. Esto pues refleja la necesidad de una mayor investigación que vaya o tenga metodología más sólida sobre este tipo de terapia hormonal en el rendimiento deportivo, pero con la evidencia actual se evidencia una tendencia en la ventaja del sexo masculino asignado al nacer y en mujeres asignadas al nacer, sobre todo en la etapa aguda de la terapia hormonal, que es cuando se someten a utilización de testosterona en niveles más altos. Eh, a través de esto, pues, establecen una perspectiva en donde sugieren que la investigación podría centrarse en los niveles, dosis de testosterona y los tiempos en los que se implementa la terapia hormonal, sobre todo en pacientes que estén interesados en incursionar en actividades deportivas. Y por último, se comparte la referencia sobre el artículo utilizado para el resumen presentado en esta ocasión. Muchas gracias.